tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda la comunidad gran colombiana, a los graduados gran colombianos que en este momento también se conectan con esta transmisión que realiza la Universidad La Gran Colombia. Hoy con un tema absolutamente fascinante desde la óptica jurídica y sobre todo entendiendo la problemática que se está presentando no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo a partir de esta pandemia que pues es absolutamente conocida para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy en este conversatorio para los graduados gran colombianos es la crisis carceraria en el COVID-19, una mirada desde el espectro jurídico. Y para empezar, y antes de presentar a nuestros panelistas, quiero darle un cordial saludo a la doctora Gilma Guerra, directora de graduados de la Universidad La Gran Colombia. Doctora Gilma, muchas gracias por estar en este espacio que organiza la Universidad La Gran Colombia. Muchas gracias, doctor Pedraza. Un saludo muy especial, muy afectuoso a nuestros graduados gran colombianos. Nos complace mucho estar esta noche, a pesar del aislamiento por el COVID-19, temas muy importantes para debatir, reflexionar y analizar, como es todos los incertidumbres que nos deja esta pandemia. Para mí es muy honroso volver a la universidad, estar con ustedes y decirles que es muy importante su participación. La dirección de graduados está presta a escucharles, a conocer de sus ejecutorias, estamos para servirles, para que formen parte de los proyectos de la universidad. Siempre estaremos atentos a todo su realizar profesional. Entonces, para mí es muy honroso estar aquí, presentarles un saludo, los esperamos y no duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gilma, y bueno, damos paso a nuestros conferencistas. Inicialmente quiero empezar con el doctor Daniel Acosta Muñoz, en la presentación como investigador penitenciario. El doctor Acosta es sociólogo y criminólogo, educador para los temas de derechos humanos, investigador, escritor y docente. Orienta el ejercicio de la profesión desde el desarrollo de la sociología, estudiando la prisionalización y la penitenciarismo, tanto desde su interpretación como estudio sociocultural, para buscar alternativas desde la promoción y defensa de los derechos humanos para minimizar su impacto. El doctor Acosta es docente investigador de Intercenter Colombia, es el Instituto de Investigación Criminal, convenio con la Universidad La Gran Colombia, con SPOL, con la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad Santo Tomás y la Escuela Penitenciaria Nacional. Y a través de estos centros académicos socializan los resultados investigativos, llevando a la práctica la reflexión sociológica con énfasis en el campo de la investigación, planeación y el desarrollo institucional. Ha tenido prácticas penitenciarias como coordinador de investigación penitenciaria, asistente social, docente y encargado de la Oficina de Planeación, Subdirección Social y la dirección de la Escuela Penitenciaria Nacional. Más o menos ahí podemos resumir esa extensa hoja de vida del doctor Acosta, que hoy muy formalmente nos acompaña en este espacio. Y también tenemos al doctor Jorge Restrepo Fontalvo, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en investigación criminal de esta misma casa de estudios, con una maestría en criminología y psicología del State University of New York, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, ha sido profesor en pregrado y posgrado de varias universidades y varias facultades de Derecho en el país, como la Universidad Externado, la Universidad Nacional, la Universidad Libre, la Santo Tomás, la Universidad Sergio Arboleda y muchas otras universidades en el resto del país. Y por supuesto es profesor de la universidad, la nuestra, la Universidad La Gran Colombia. 2 veces ha sido decano de las facultades de Derecho, ha tenido algunos cargos como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Estupefacientes, concejal de Bogotá, secretario general y gerente encargado del Instituto de Crédito Territorial, vicecontralor y contralor del departamental de Cundinamarca, y ha sido autor de una decena de libros relacionados con este tema de la criminología. Es por eso que le queremos dar un saludo también, agradecerle al doctor Restrepo por aceptar esta invitación que organiza la Dirección de Graduados de la Universidad La Gran Colombia. Doctor Acosta, doctor Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Acosta, no sé si quiera en este momento decir algunas palabras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias esta oportunidad de la Universidad de la Gran Colombia, a nuestros compañeros que hoy están participando de este conversatorio muy importante y creo que debe ser muy constructivo, que nos dé también un estímulo para seguir participando tanto en estos debates como sobrellevando esta situación. Muchísimas gracias, doctora Costa. Doctor Jorge Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Universidad de la Gran Colombia. Para mí eso es muy complaciente, me llena de mucha complacencia esta invitación de la Universidad de la Gran Colombia, una universidad por la que siento un particular afecto y ahora mucho más cuando al frente de ella se encuentra un amigo tan directo como el doctor Marco Tulio, y ver además la presencia de una gentil amiga como la doctora Gilma Guerra, desde luego la presencia suya, doctor Alexander, y compartir esta charla con una persona cuyo reconocimiento académico tengo muy buenas noticias, como es el doctor Daniel Acosta. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de compartir esta noche todo el espacio que ustedes deseen. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, y por supuesto un saludo muy especial a nuestro rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, también gran colombiano en este momento, así como la doctora Gilma Guerra y este servidor, gran colombianos que estamos trabajando para fortalecer nuestra universidad. Este primer espacio estará a cargo del doctor Daniel Acosta, que nos hará una presentación, una breve presentación sobre la crisis carcelaria ante este tema del COVID-19. Los dejo con el doctor Daniel Acosta Muñoz. Bueno, muchas gracias, doctor Alexander Pedraza. El tema penitenciario indudablemente es muy extenso. En la actual pandemia del COVID-19, la sociedad en conjunto alertó la convivencia y sus relaciones socioeconómicas, que mientras el mundo entero se ha movilizado en procurar minimizar este impacto tan terrible, en Colombia nos hemos visto frente a otros problemas, incluso más prioritarios como la supervivencia para atender la situación de extrema pobreza y los escandalosos hechos de corrupción. Todos los problemas así se agudizan ante una realidad que no es de ahora, como es el caso de la problemática carcelaria. El análisis nos lleva a considerar que la crisis carcelaria es un problema estructural, cuya fundamentación de los fines de la pena se refleja en la merma de legitimidad del Estado con la crisis de la justicia y en particular con la institución penitenciaria, por los efectos nocivos de las prácticas del encierro en espacios no aptos para la vida humana. La institución carcelaria arroja un saldo de estado de cosas inconstitucionales, violadoras de los derechos humanos y la dignidad. El desorden social generador de violencia está documentado en las sentencias de tutela 153 del 98, la 388 del 2013, la 762 del 2015 y otras. Los establecimientos de reclusión en Colombia tienen características de régimen carcelario, identificados por soportar la cultura del castigo, con acciones administrativas burocratizadas, limitaciones y carencias para brindar los servicios penitenciarios en espacios que no son aptos para la convivencia. Están congestionados, son antihigiénicos y violentos frente a la tajante violación de los derechos humanos. Diríamos que cuando podríamos determinar esas características de estos espacios, empezamos por decir que tienen una tensión por la salida, caso de las trabas actuales de la desprisionalización que se está viviendo. La prisionalización en las cárceles como tendencia a convertir la sanción legal en castigo o acciones que dañan física, psicológica y moralmente al privado de la libertad. Tenemos
un estigma que agudiza la opinión de degradación de todos los internos ante la sociedad, impidiendo su integración. La subcultura carcelaria impacta el comportamiento con pautas delincuenciales y por ende es una tendencia proclive al crimen. En las cárceles tenemos una anomia carcelaria donde se propicia el malestar, la tensión y la mortificación mediada pues por los privilegios de tener condiciones favorables o, como dicen en la cárcel, por la desgracia de caer en prisión. Existe un nocivo ambiente adverso, producto del desequilibrio higiénico potenciando todo tipo de enfermedades, dado el déficit de servicios de atención y actualmente frente a esta pandemia, los planes de contingencia solo existen en el papel. Lamentablemente esta situación puede llevar a un sinnúmero de contagios y muertes. La infraestructura es antifuncional, orientada a combatir el hacinamiento, pero que no tiene en cuenta la convivencia como tal. Se considera que todos los establecimientos tienen el riesgo de los incendios por la fatiga de las redes eléctricas, el problema del desplome por la estructura, de su estructura por el peso del sobrecupo, y diríamos, y la afectación de cualquier agente contaminador. Existe una grave promiscuidad a consecuencia de la convivencia heterogénea de personas pues, de diferentes condiciones sociales, de edad, grupos delincuenciales, situación jurídica, incluso sexual. La violencia intercarcelaria ni se diga, por la existencia de contrapoderes provenientes de grupos dominantes de procedencia de la subversión, de las Bancrín, del paramilitarismo y la delincuencia común, en choque con sectores de la fuerza de la Guardia Penitenciaria. O sea que el origen de esta crisis carcelaria lo constituyen sus dilemas organizativos, siendo el primero el divorcio entre la política criminal y la política penitenciaria, que en este tema el doctor Restrepo nos puede dar bastante luces. Hay que tener en cuenta que la situación de los privados de la libertad en los establecimientos de reclusión es un problema social. El tema penitenciario entonces debe resolver algunos dilemas y el primero está entre el crecimiento de la criminalidad y las limitaciones del sistema penal frente a un déficit grave de recursos de todo orden que se debe considerar y que estas limitaciones del sistema penal frente al déficit de recursos de todo orden viene su expresión más grave, que es el hacinamiento como un problema de Estado, que su solución no es precisamente el crecimiento del tamaño institucional. Esta crisis de la pandemia también deja expuesto el dilema entre la exclusión y la inclusión. Una política de Estado que no esté orientada a la realización de sus conciudadanos es una política de exclusión. El problema de falta de equidad frente a la supervivencia de sectores de bajos recursos y marginados por la pandemia. Podríamos destacar aquí que otro de los dilemas de la organización carcelaria existe es entre el régimen y sistema. Las condiciones entre la política criminal y penitenciaria forjan una organización carcelaria con características de modelo de régimen donde se impone normativamente el control regulador de un trato coercitivo, un ausente tratamiento resocializador, establecimientos de reclusión antihigiénicos hacinados. Es decir, lo carcelario que considera que únicamente es el aspecto físico y la capacidad para prisionalizar, concepto reducido a la expresión de la doctrina del poder de encerrar y presión del populismo punitivo. Otro dilema grave es entre castigo y sanción. Las personas privadas de la libertad no están castigadas por un delito cometido, sino sancionadas penalmente, aunque ante la crisis de la pandemia sí lo están. El concepto de castigo
se expresa como toda acción que produce en la persona privada de la libertad daño corporal, psicológico o moral, penalizado y denominado como un acto cruel o degradante o de tortura, a diferencia del concepto de sanción reconocido desde el derecho interno con su respectiva validez legal. Desde este punto de vista, el fin de la pena que legaliza el entierro es la resocialización a través del tratamiento penitenciario que en condiciones normales de vida no se cumple por inoperante, por desfasado y ahora en esta crisis pues menos. Esta concepción replantea el tradicional fin de la pena resocializador, un modelo reevaluado por ser una técnica clínica que requiere condiciones afines a su implementación y resulta muy ajeno en espacios congestionados y criminógenos. Esta incoherencia y vacío en la intervención motiva a proponer una reingeniería para la integración a los programas de inclusión social como estrategia metodológica para el tratamiento penitenciario. Finalmente, para redondear, diría que deben existir unos objetivos específicos para el desmonte de todo lo que significa régimen carcelario hacia un sistema de orden penitenciario. Por ejemplo, acabar con el encierro extremo, minimizar espacios de alta seguridad y masificar la mínima seguridad y regímenes de confianza, abolir la cultura del castigo, el maltrato y acciones degradantes e inhumanas, atendiendo pues las recomendaciones de los manuales de derechos de las personas privadas de la libertad, vigilancia y protección dadas por las Naciones Unidas. Hay que replantear el concepto de custodia y vigilancia para evitar solamente la evasión por el uso de una seguridad técnica, regionalizar el servicio de la guardia, evitar su permanencia en puestos por un tiempo mayor a 2 años, limitar esa vulnerabilidad del encierro, elaborando mapas de control de riesgos, diseñar otros proyectos de intervención, efectuando, como dije, una reingeniería institucional del plan estratégico en torno al trato y el tratamiento. Hay que garantizar, en fin, modificar, diría, las rutinas cotidianas que existen en la cárcel relacionadas con los sistemas de privilegios y mortificación, minimizar el uso de la sanción del aislamiento por ser utilizada siempre y cuando solamente se cumpla con requisitos de ley, en un plazo mínimo y en condiciones de dignidad ambiental. Finalmente diría que se debe buscar la implementación de medidas a través de políticas públicas, fundamentados en una interpretación constitucional y garantista que permita cambios como el replanteamiento de los procesos de tratamiento penitenciario, los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y las penas alternativas a la prisión. Creo que con esto, pues, diría inicio a tantos puntos que requiere esta temática. Así es, muchísimas gracias, doctor Daniel Acosta Muñoz. Les recuerdo que estaremos contestando a las preguntas que nos han hecho llegar por correo electrónico y las que se generen también a partir de este espacio. Quiero darle la palabra al doctor Jorge Restrepo. Doctor, muchísimas gracias por este espacio y, por supuesto, por lograr transmitir todo este conocimiento en un tema que, sobre todo, a muchos penalistas consideran de primer nivel para tocar en estos momentos de crisis. Gracias por la invitación. Veo que ahora sí, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, cómo no. Bueno, gracias por la invitación. Yo pensaba, cuando se me invitó a esto, que la crisis actual puede redundar en algo benéfico. Hay un conocimiento ya muy popularizado y es el de que
en el idioma chino, el mismo ideograma que representa crisis también significa oportunidad. Cuando hay una crisis, hay también una oportunidad de reflexión sobre los problemas. Hace ya muchos años, hace un número considerable de años, cuando yo era un profesor joven, en una conferencia que dictaba en la ciudad de Cali, hablábamos del problema de las drogas en Colombia. Un problema que entonces surgía, empezaba apenas. Y yo pensaba que, ¿por qué decir problema de las drogas? Si las drogas realmente no eran un problema. Las drogas fue algo que llegó a nuestro país, fueron algo que llegaron a nuestro país. Un fenómeno que nos produjo una gran cantidad de cambios, pero que al mismo tiempo nos permitió pensar sobre todo lo que andaba mal en el país. Y en aquel entonces, aun cuando eran tiempos de tragedia, eran tiempos muy delicados, me atreví a decir algo un poco extraño que hoy, muchos años después, voy a repetir aplicado a la crisis de salud que en este momento vivimos. Decía el joven Jorge Restrepo, allá en Cali en esa ocasión, bienvenidas las drogas. Bienvenidas las drogas porque nos han permitido reflexionar sobre todas las cosas que andan mal en nuestro país. Yo ahora me atrevería también a decir, en medio de esta desgracia, y tratando de ver un lado con optimismo sobre el problema, bienvenido al coronavirus. Bienvenido al coronavirus porque nos va a permitir poner a flote un diagnóstico que no nos hemos atrevido a hacer de una manera descarnada sobre todas las cosas que andan mal en nuestra sociedad. Ahora sí nos hemos dado cuenta de que el 60% de los trabajadores colombianos viven del trabajo informal, porque en estos días no han podido salir a la calle y entonces hemos visto una crisis incluso fundamental para la propia supervivencia de grandes sectores de la población. Pero, para referirnos al tema específico que nos concita, luego de un diagnóstico bien claro, bien complejo como el que nos ha formulado el doctor Daniel Acosta, yo me pregunto, ¿no será esta una ocasión también para que nos demos cuenta de cuán mal anda nuestra política criminológica? Y quiero decirle a los jóvenes, utilicemos esa expresión mejor, política criminológica y no política criminal. Criminal la política de este y los anteriores gobiernos que han llevado precisamente a unas condiciones de miseria, de desigualdad y de exclusión en este país. La política que se hace para combatir los problemas de la criminalidad no es una política criminal, es una política criminológica. Es decir, es lógica, debe ser lógica. Debe utilizar la lógica, la cabeza, la reflexión tranquila para enfrentar un problema. Pues bien, utilicemos esta situación de crisis para ver qué venimos haciendo. En este momento, en el país hay más de 120.000 presos. Hace 25 años había menos de 30.000. Es decir, en 25 años hemos multiplicado por 4 la población penitenciaria. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha crecido el hacinamiento, que hay circunstancias de tremenda injusticia, de inhumana injusticia en las prisiones, que bien merecerían que una persona como Beccaria o John Howard hicieran una denuncia
sobre las terribles condiciones en las cuales se encuentran las cárceles colombianas, la población penitenciaria colombiana. Y entonces pensemos, ¿por qué ha crecido tanto la población penitenciaria? Porque hemos optado por eso que también hoy se llama el populismo punitivo. Porque no nos hemos dado cuenta aquella reflexión que hacía Voltaire, de que las sociedades tienen el número, o no solo el número, sino el tipo de delincuentes que ellas mismas se merecen. Así como se dice que las sociedades tenemos los gobernantes que nos merecemos, también tenemos los delitos y los delincuentes que nos merecemos. Una sociedad tremendamente injusta que quiere resolver un problema de la criminalidad sin darse cuenta que ese problema es un reflejo de muchos otros problemas que subyacen en las estructuras sociales. No puede haber política criminológica sin una política social muy bien orientada. El delito no lo vamos a combatir como hemos querido combatirlo hasta ahora, simplemente incrementando los cupos en las cárceles, simplemente creyendo que hay que meter a la cárcel, a esas jaulas sádicas que son nuestras cárceles, a una creciente población. Y ahora, cuando llega el coronavirus, nos damos cuenta de que esa situación de hacinamiento es muy propicia para el contagio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque a mí me han dado muchas recomendaciones porque estoy en uno de los sectores de riesgo por mi edad. Los que ya somos mayores sabemos que tenemos mayor riesgo no solamente de contagio, sino de un contagio letal que nos puede costar la vida. Y de las primeras recomendaciones que me dicen es: mantente distante, no abraces, no toques las cosas, no toques a las personas, no te toques el rostro, lávate las manos frecuentemente. Pero cuando yo veo la población penitenciaria, y esta realidad la conoce más dramáticamente el doctor Acosta que yo mismo, aun cuando yo he estado en más de 100 cárceles de más de 40 países, aclaro, siempre de visita, para que no me vayan a entender mal. No, de visita allí en esas cárceles, he visto cosas terribles. Curiosamente, una cárcel que recuerdo, tal vez la única que he conocido en el mundo, que es peor que las cárceles colombianas, fue la cárcel de Guayaquil, en Ecuador. La conocí hace unos 20, 25 años. Y las condiciones infrahumanas yo mismo no las podía creer. Miren lo que pasó en Guayaquil. Miren cómo el coronavirus arrasó con grandes sectores de la población en Guayaquil, porque la cárcel era un reflejo de lo que esa sociedad es. Nuestras cárceles son también un reflejo de lo que nuestra sociedad es. Y cuando uno llega a ella y se da cuenta de que en pocos metros cuadrados duermen varias personas, yo no le puedo decir a esas personas: observen las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud me está dando a mí. No se acerquen. ¿Y cómo hacen para no acercarse si están en un panal? Solo que las abejas tienen celdas individuales y acá eso no existe. No les puedo decir: lávense constantemente las manos, cuando en muchas cárceles no hay ni siquiera agua corriente. No puedo decirles: aliméntense adecuadamente, como me lo dice a mí la Organización Mundial de la Salud, cuando no les puedo decir: coman muchas frutas y muchas verduras, cuando ya sabemos lo que ocurre con la terrible mala alimentación que se ofrece en las cárceles y la terrible corrupción que hay incluso en los contratos que se hace para mal alimentar a los reclusos. Ahora, en noviembre, estuve visitando la cárcel de Alcatraz, lo que fue la cárcel de Alcatraz en San Francisco. Y a uno le parecen, y allá le hablan de las terribles condiciones, pero me di cuenta del menú que estas personas consumían allí en los años 40. Mire, una familia de estrato 3 no se alimenta tan bien como alimentaban a esos presos en los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque el Estado asumió una responsabilidad frente a ellos. Y aquí el Estado ha permanecido completamente indiferente. Pero llegó la crisis. Y entonces llegaron las respuestas. Y entonces se expide en el decreto 546. El decreto 546 de este año, fundamentado en la declaratoria de emergencia que permite la Constitución, situación en la cual el presidente puede incluso modificar las leyes, expedir normas transitorias que modifiquen a las leyes con el objeto de enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Y empecé a leerme, un poco de responsabilidad la tiene la doctora Gilma, responsabilidad con comillas, porque desde cuando me insinuó que enfrentase este problema con una audiencia tan distinguida, a la que le tengo tanto afecto como los estudiantes y egresados de la Universidad La Gran Colombia, me leí el decreto con mucho detenimiento. Usted me lo hizo leer, doctora Gilma. Pero no solamente el contenido del decreto, que es breve, relativamente breve. Me leí 17 páginas de un tipo muy pequeño de considerandos. Y cuando yo me leía esos considerandos y hablaba de las políticas de la Organización Mundial de la Salud, de cómo enfrentar esta pandemia, sobre todo en sitios donde el contagio puede ser inminente por el tremendo hacinamiento que existe, particularmente en las cárceles colombianas, yo me sentí orgulloso leyendo los considerandos del decreto. Dije, aquí tenemos unos gobernantes serios que quieren enfrentar el problema con todo conocimiento y con toda lógica. Y luego empecé a leerme ya los artículos del decreto. Después de todos esos considerandos se resuelve. Y empecé a leer, dice, hombre, excarcelar a una gran cantidad de personas. Digo, qué buena idea. Qué buena idea, porque entonces va a ver lo que se ha hecho, por ejemplo, en Bogotá, que se anuncia que el transporte masivo no puede estar sobreocupado, sino que no puede pasar sino de un 30-35%. Dije, si vamos a hacer una política de excarcelación, bienvenida esa política de excarcelación. Esto es coherente porque va a permitir que con una menor población penitenciaria se puedan enfrentar mejor una posibilidad de evitar el contagio de algo que es tan peligroso, tan riesgoso como esta enfermedad mundial que estamos enfrentando. Yo le decía a unos amigos, esta es la tercera guerra mundial, pero la verdadera guerra mundial. Porque yo he leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y en Colombia no se disparó un solo tiro. Eso fue una gran guerra europea, eso no fue mundial. Esta sí es una guerra mundial, porque esta nos afecta a todos. Y el problema es que tenemos un enemigo común a los 7.500 millones de seres que habitamos, de seres humanos que habitamos en este planeta. Y es un enemigo escondido, un enemigo insidioso, un enemigo con el que no se puede dialogar para llegar a acuerdos, un enemigo que no respeta unos protocolos del derecho internacional, un enemigo que ni siquiera puede ser denunciado como responsable porque no es humano. Entonces este enemigo tenemos que enfrentarlo con toda seriedad. Y veo yo el primero de los artículos, una política de excarcelación. Casi me levanto a aplaudir. Si hubiese conocido a alguno de los gestores de esta política, leyendo el primer artículo, yo los hubiera llamado a felicitarlos. Todo iba muy bien hasta cuando llega el artículo 6. Todo iba muy bien hasta cuando llega el artículo 6. Porque el artículo 6 del decreto dice a quiénes se puede excarcelar y lo que es peor, ¿no? Antes se ha dicho a quiénes se puede excarcelar,
pero dice las excepciones. Y las excepciones son, los conté, más de 70 delitos. Y de los delitos que son responsables de la mayoría de quienes están privados de la libertad en las penitenciarías colombianas. Y me acordé entonces de una comedia de Shakespeare. Shakespeare escribió sobre todo tragedias, pero también escribió algunas comedias, y una de ellas se llama Too Much Ado About Nothing, traducida al castellano como mucho ruido y pocas nueces. O como dice el argot bogotano, mucho tilín, tilín y poco de paletas. Lo que he encontrado es que este decreto es un saludo a la bandera. Este decreto realmente no va a producir para nada los efectos que uno esperaría que produjese cuando uno lee los considerandos. ¿Por qué lo digo? En este momento, cuando ya estamos llegando a momentos cruciales del contagio, cuando en la cárcel de Villavicencio ayer había 144 personas infectadas, aclarando que muchas de ellas eran asintomáticas y que no se les había practicado pruebas a más del 90% de los reclusos. Es decir, que probablemente hay muchos más infectados. Y cuando me entero de que, por ejemplo, creo que en una cárcel del Baupés trasladaron a un preso desde Villavicencio y allá está enferma incluso la directora de la cárcel y varios de los guardianes, me doy cuenta yo de que nada se está haciendo realmente. En este momento no han sido liberados en Colombia 500 presos de los 120,000 que tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada. Lo que se ha hecho es tratar de mejorar la imagen de los gobernantes en lugar de tomar decisiones drásticas como las que había que tomar. El Procurador General de la Nación le enviaba una comunicación a la ministra de Justicia y estuve consultando esa comunicación. Le dice, mire, sin decreto 546, aún sin necesidad de recurrir a legislación de emergencia, apliquemos las normas que están vigentes en Colombia y verá lo que podemos hacer con la población penitenciaria. Tengo aquí algunos datos. En este momento, de esos 120,000 personas que están privadas de la libertad, 1,565 ya tienen pena cumplida. Suéltenlos. No mañana, hoy. Y para eso sí se puede utilizar una situación de emergencia. Para decir, quedan suspendidas incluso las normas procesales que implican una serie de subterfugios, que implican una serie de trabas para llegar a ello. Acordémonos del artículo 228 de la Constitución, que nos dice que prevalece el derecho sustancial sobre el formal. Digámosle a los jueces, ya tienen 24 horas para dejar en libertad a 1,565 personas que están injustamente privadas de la libertad porque ya tienen pena cumplida. Si el dato es equivocado, reclámenselo al procurador. Estoy tomando los datos de él. En este momento hay en Colombia 846 presos que tienen enfermedades catastróficas. Nuestra legislación ordinaria permitiría la liberación de ellos hoy. Libérenlos hoy. Y ya ahí tendríamos 3 veces las personas que han soltado como consecuencia de ese decreto. Pero el asunto todavía es mucho más grave. Hay 13,465 personas a quienes se les hizo la sindicación hace más de un año. Habría que soltarlas de inmediato. Tenemos 72 personas en esperas de boletas, perdón, en esperas de
de los brazaletes electrónicos, a quienes se les ordenó vayan a casa con un brazalete, pero el Estado no les ha facilitado el brazalete y por eso esas 72 personas están injustamente privadas de la libertad. Libérenlas ya. Expidan un decreto diciendo hay que liberarlas. Ah, pero no hay brazaletes. A mí me enseñaron en primer año de Derecho, cuando yo estudiaba en el externado, todavía es así, era anual, y me enseñaron un apotegma latino que dice nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nadie será oído cuando alega su propia culpa. La culpa de que no haya brazaletes es del Estado y no de los reclusos. Si no hay brazaletes, libérenlos sin brazaletes, porque eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de una deficiente política criminológica. Pero hay algo más. Hay 13.742 presos. Hoy, dice el Procurador General de la Nación, que ya han cumplido con 3/5 partes de sus penas privativas de la libertad. Si aplicásemos con justicia lo que las normas dicen y a través de un decreto de emergencia que realmente quisiera enfrentar tanto la crisis del coronavirus como la crisis carcelaria que el coronavirus nos está revelando. El lunes, para darles unos pocos días, el lunes podríamos dejar en libertad a casi 30,000 personas. Y entonces nuestra población penitenciaria no sería de 120, sino de 90,000 y podríamos enfrentar un poco mejor las cosas. A mí lo que me parece es que ha faltado es voluntad política y ha faltado también que la gente culta de Colombia, gentes que entienden el funcionamiento jurídico como los abogados egresados de la Universidad La Gran Colombia y de muchas otras universidades a las que también le tengo gran afecto, entiendan que este problema hay que resolverlo dentro de las normas de un Estado social de derecho y que lo que tenemos realmente es que acabar con ese populismo punitivo. ¿Cómo es posible que dentro de las excepciones que se hayan señalado para no darles libertad, por ejemplo, a pequeños comerciantes de drogas? No es que yo esté de acuerdo con eso, pero unos muchachos que andaban vendiendo marihuana en la calle y que están privados de la libertad, hombre, suéltenlos y déjenlos ir a casa. Ahora, yo no estoy diciendo que los dejemos libres y sin nada. No, démosle detención domiciliaria. Démosles brazaletes. Pero es que eso cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Yo oí la intervención de la ministra de Justicia en la W hace pocos días. Y hablaba de los problemas económicos, de que es que no había dinero, de que cómo íbamos a comprar, que a los presos, según las recomendaciones de la OMS, habría que darle 3 tapabocas al día. Y un tapabocas de esos vale 2,000 pesos, ese serían 6,000 pesos por preso, y son tantos, y dice, no alcanza el dinero. No alcanza el dinero, no. No alcanza la voluntad para tomar decisiones. Yo tengo unos pocos ahorros. ¿Para qué he guardado yo algo de dinero en unos títulos? Pensando en mi vejez, pensando en mi ancianidad, pensando en que cuando llegue un momento de crisis de salud, yo tenga con qué respaldarme. Y por eso tengo también unas pólizas que aseguran mi salud. Colombia tiene en este momento me tomé el trabajo de averiguarlo, 53,144 millones de dólares en reservas internacionales. El año pasado, en el 2019, esas reservas crecieron en 4,751 millones de dólares. Con 2 millones de dólares, es decir, que nuestras reservas bajaran de 53,144 billones de dólares
a 53.142 millones de dólares. Podríamos suministrarle los tapabocas 3 al día a todos los presos que hay y mucho más si solamente quedaran 90.000. Que faltan los brazaletes. Hombre, ¿por qué no destinamos los 4.751 millones de dólares que crecieron nuestras reservas internacionales el año pasado? ¿Por qué no destinamos esos 4.751 millones de dólares? Y les aseguro que con eso podemos enfrentar la crisis y podemos no solamente comprar brazaletes para que los presos que vayan a estar en detención domiciliaria puedan recibir una vigilancia directa electrónica que nos cuesta mucho menos que mantenerlos en las cárceles. Podemos con esos dinero enfrentar también la crisis hospitalaria que se nos viene encima. Ah, pero es que esos dineros no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque podrían desfavorecer mínimamente a los más favorecidos en este país, que son los que detentan el poder el poder financiero del país, el sector financiero. Allí es donde tendríamos que tomar decisiones de fondo, pero esas no se han tomado y se sigue es con la idea de que lo que hay que hacer es rebajarle los salarios a las personas más humildes y ahora están inventando otra serie de ideas que de ninguna manera hagan que los más favorecidos tradicionalmente puedan hacer una disminución en sus ingresos para que enfrentemos esta crisis. La crisis puede enfrentarse adecuadamente y no se está enfrentando. Y ojalá, mi querido, mi apreciado doctor Acosta, que esta crisis nos sirva para que entendamos, al salir de ella, porque vamos a salir de ella, al salir de ella entendamos que las cosas no pueden seguir igual en este país, que la situación penitenciaria hay que enfrentarla, que la situación social de este país hay que enfrentarla y que no podemos seguir con la misma política de favorecer a unos pocos para desfavorecer a una gran cantidad excluida de la población, que es la que repleta hasta el exceso nuestras penitenciarías. Esa es, excúsenme si me he extendido un poco, mi visión del problema actual, tanto del coronavirus como de la situación penitenciaria del país. Muchísimas gracias al doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Son muchas las preguntas que la comunidad gran colombiana se está haciendo con respecto a este tema. Por eso quiero invitar a nuestros dos panelistas a que contestemos de una manera muy breve para poder tener varias de estas preguntas en este espacio que seguramente va a generar muchísimo valor a lo que corresponde con esta crisis que se está presentando en el planeta. Una de las preguntas las hace Jorge Camacho y dice: ¿qué mecanismo se puede utilizar para que los preacuerdos pactados con la Fiscalía se puedan revisar de forma prioritaria por los jueces de control de garantías, usando medios tecnológicos con el fin de lograr la excarcelación de las personas privadas de la libertad, con medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario? Si el doctor Acosta de pronto quiere contestar esta pregunta de los mecanismos para utilizar sobre todo con esos preacuerdos pactados, entendiendo también que la dinámica de la tecnología podría contribuir y fortalecer esta dinámica para poder llevar estos procesos muchísimo más rápido. Doctor Acosta. Bueno, ahorita está un poco inestable la señal, no alcancé a coger todo el contexto de la pregunta. Si le parece, la repito, doctor Acosta. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que los preacuerdos pactados con la Fiscalía se puedan revisar de forma prioritaria por los jueces de control de garantías, usando medios tecnológicos con el fin de lograr la excarcelación de las personas que se encuentran privadas de la libertad? Creo que la respuesta incluso la expresa muy bien el doctor Restrepo cuando habla que actualmente tenemos un problema, y no en este momento, sino es permanente, falta de voluntad política. Hay mecanismos. De todas maneras, hay unas dependencias de orden político
que conllevan a que estemos determinados en cualquier acción que se vaya avanzando. Existen muchos mecanismos, no obstante la línea de política, el director de carcelaria no puede dar ningún cese del Ministerio de Justicia, y ellos a su vez están determinados por el manejo hasta de Hacienda para determinar recursos. Entonces uno realmente académicamente. Bueno, doctor Daniel Acosta, parece que la señal en este Tiene momento se está cortando. miramientos a ser presentado al MOX. Es que miramos que en las privadas de la edad. Como hay algunas dificultades en el sonido del doctor Acosta. Así es, doctor Restrepo, le cedo la palabra para ver si podemos terminar de contestar esta pregunta de los mecanismos que puedan ayudar, sobre todo en esos preacuerdos pactados con la Fiscalía. Yo creo que la puedo responder en un minuto. Se puede hacer un decreto de emergencia que diga cosas como estas. Todos los jueces penales del país van en este momento a dedicarse exclusivamente a resolver esta situación, salvo los otros problemas de libertad que se presenten ocasionalmente, y quedan suspendidos los términos para todos los demás procesos. Esa sería una decisión inmediata. Segundo, silencio administrativo positivo. Todo el que haga solicitud de libertad y no se le conteste en 72 horas, hay que mandarlo para la casa. Y verá usted cómo resolvemos el problema. De acuerdo, doctor Restrepo. El doctor Acosta quiere de pronto agregar algo más con respecto a la respuesta que da el doctor Restrepo. Sí, eso. Indudablemente que la prioridad es la vida de las personas. Decía que penas menores de 10 años, o sea que son condenas de supervivencia, de crisis, y que estas personas, la gran mayoría tienen condiciones jurídicas para que pudieran estar en libertad inmediata. Pero esto requiere de ser valientes frente a la expedición de normas, pero de todas maneras sabe que hay un sector de la opinión pública que estaría en contra y que siempre están para torpedear la situación de respuestas posibles. ¿Me escucha, doctor Alexander? Sí, señor, muchísimas gracias por su respuesta, doctor Acosta. Quiero contestar otra de las preguntas que realiza Juan Carlos Chaparro. Dice, es abogado, gran colombiano. Llevo 7 años trabajando en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, más exactamente en la cárcel La Picota. La pregunta es para los dos conferencistas que nos acompañan hoy. Desde su conocimiento, ¿qué aportes han hecho al sistema penitenciario y carcelario? Desde el ámbito de la política criminal, ¿cómo se podría mejorar en la prevención general para nuestro país? ¿Cuál de los dos? No sé, doctor Restrepo, por favor. Yo siempre lo digo, lo uno es reflejo de lo otro. No se puede resolver un problema social sin mirar todos los problemas globales de la sociedad. Lo que hay que hacer es una política social mucho más incluyente. Yo espero que esta crisis nos lleve a eso, nos lleve a que la gente, todo el mundo tenga alguna forma de seguro médico, por ejemplo, y de que tengan un empleo digno, que no se los estamos ofreciendo. Que los más privilegiados que existen en este país, los que gozan de mayores privilegios, paguen más impuestos y que esos impuestos se destinen a políticas sociales y sobre todo que sean bien manejados, que no terminen en las arcas de la corrupción. Lo más vergonzoso que ha ocurrido en estos días es que incluso dinero que se destinó para llevarles unos mercados a personas en situaciones de vulnerabilidad, en torno a ellos ya se produjeron actos de corrupción que están investigando los organismos de control.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Restrepo. Doctora Costa, ¿quiere usted agregar algo más a la respuesta que nos da el doctor Jorge Restrepo? Sí, desde el punto de investigación uno está en la necesidad de mostrar realidades y sobre todo de mostrar alternativas de solución. También en mi paso por la escuela penitenciaria pude elaborar unas lecciones aprendidas, una relacionada con el estado de inconstitucionalidad en los establecimientos de reclusión, otra era sobre los riesgos que implicaba, y el caso muy concreto, la cárcel distrital de Barranquilla, que sufrió un incendio y pudimos determinar, por lo menos como una alerta temprana, la situación de los establecimientos que tienen el riesgo muy grande por sus materiales de construcción, son propensos a los incendios y por el sobrecupo son propensos al desplome de su construcción. Y ello, pues, uno cumple en la medida en que pone esto en conocimiento de las autoridades competentes, pero que ahora, a partir de ello, tomen medidas muy pocas y de una manera hasta que en extremo indiferente. Muchísimas gracias, doctor Daniel Acosta. Sí, señor, perfecto, doctor Daniel Acosta, muchísimas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen nuestra audiencia que está conectada a partir de esta transmisión que realiza la Universidad de la Gran Colombia y la Dirección de Graduados es de Mauricio Espina. Él pregunta, ¿debe ceder el poder punitivo del Estado frente a la actual situación para tutelar el derecho a la vida y salud de los internos? Dadas las situaciones que presentan los centros de reclusión y su declaración de estado de cosas inconstitucional. Él pone, entre comillas, sin aplicar excepciones del decreto de la ley 546 del 2020. ¿Deben los jueces inaplicar esas excepciones? Doctor Restrepo. A mí me parece, para responderlo jurídicamente, que esta es una situación donde valdría la pena volver a leer a Robert Alexy. Robert Alexy fue mi profesor de filosofía del derecho en el doctorado. Y su teoría es la teoría del conflicto de derechos. Aquí entran en conflicto varios derechos, pero está en riesgo inminente el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida tiene que prevalecer incluso sobre el derecho a la seguridad ciudadana. Porque se pueden correr algunos riesgos escarcelando a algunas de estas personas. Pero esos riesgos son menores y pueden ser controlados. Ahora que pocos están en la calle, la policía puede controlar mucho más eficientemente. Si gastáramos un par de millones de dólares trayendo, en el mercado internacional es difícil conseguir tapabocas. En el mercado internacional es difícil hoy conseguir respiradores, pero brazaletes de seguridad le venden todos los que usted quiera. Colombia bien podría comprar ahora ya con 2, 3 millones de dólares 30,000 brazaletes de control electrónico, ponérselos a esas personas y asegurarse la policía que no va a tener mucha acción porque los delincuentes no están operando mucho, porque entre otras cosas nosotros estamos en las casas, en nuestras casas, y ellos corren menos el riesgo de penetrar a ellas cuando saben que nosotros estamos. Pues bien, perfectamente se podría atender ahora una política que privilegie el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable, lo dice el artículo 11 de la Constitución Política, y debe prevalecer sobre cualquier otro, incluso sobre los riesgos de seguridad ciudadana, porque eso es lo que argumentan algunos. ¿Cómo vas a dejarlos en la calle? Corramos algún riesgo que se puede enfrentar con políticas lógicas como la de los brazaletes, como la de una vigilancia policiva adecuada, pero no dejemos que estas personas mueren. Y si se trata de reservar dinero, que también es importante, que salvemos la economía. Miren, el dinero que Colombia va a perder a raíz de estas muertes que se produzcan en las cárceles va a ser inmenso.
porque va a haber mucho trabajo para los abogados que van a iniciar demandas contra el Estado por la pérdida de esas vidas que pudieron haberse evitado con una política coherente. Nos va a costar mucho más eso que tomar unas medidas para prevenir la expansión del coronavirus en las cárceles colombianas en este momento. Creo que ya empieza a hacerse tarde la decisión de adelantar esas políticas preventivas. El doctor Daniel Acosta, ¿deben los jueces inaplicar esas excepciones al decreto ley 546 del 2020? Es posible, digamos, uno puede creer que se podría. No obstante, la situación es tan crítica que estamos en esa desbandada donde sálvese el que pueda, y la situación de los privados de la libertad resultan ser situación de segunda clase, donde, como destacaba el doctor Restrepo, primero los privilegiados y los que tienen condiciones pueden sortear suerte, mientras que las personas marginales, entre ellos los privados de la libertad, tienen que enfrentar una situación pánico solamente con los mínimos recursos que tienen, que en última instancia es la suerte de la supervivencia. El Estado en este momento, en condiciones normales, por llamarlas de alguna manera, tiene unas demandas grandísimas por personas que por heridos o muertes en los establecimientos carcelarios. Hay un pool de abogados que están alertas de si un interno que pueda morir o que pueda fallecer como víctima de violenta, están pendientes de poder hacer la demanda y de cobrar la indemnización solamente con el hecho de conseguir incluso hasta un amigo, un supuesto amigo, para que logre fructificar esta demanda. Entonces se van a disparar indudablemente todas estas demandas y vamos a ver hasta dónde el Estado podrá responder a esta situación que, bueno, amanecerá y veremos. La situación del país va a cambiar totalmente y el panorama de justicia tendrá que enfrentar todo esto. Muchísimas gracias, doctor Daniel Acosta. Tenemos otra pregunta desde España. Carla Arana dice: hola, buenas noches desde España. Un saludo muy especial a la Universidad de la Gran Colombia y a todos los colombianos. Soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación y me pregunta la siguiente: ¿estará pagando realmente el ser humano con esta crisis carcelaria y económica el daño a su propia naturaleza de ser y de medio? ¿Qué consideración tiene al respecto el doctor Jorge Franco Fontalvo? Restrepo Fontalvo. Restrepo Fontalvo. Perdón, doctor Restrepo Fontalvo. Yo no creo que nosotros tengamos tanta culpa. De pronto sí, como especie, nos hemos olvidado de que tenemos que convivir con la naturaleza. Le digo a esta joven egresada de la Gran Colombia que está allá en España, que siempre mirando el lado positivo de las cosas. En las costas de Santa Marta, veía por internet, ha habido una bandada de delfines que nunca se habían visto. En las calles de Bogotá, veo muchos más desde las ventanas de mi apartamento. Veo ahora muchas más aves y veo incluso a los árboles reverdecer. De pronto esta crisis nos va a dar también la oportunidad de reflexionar sobre el gran daño que como especie le hemos hecho al planeta y que tenemos que vivir de manera diferente cuando salgamos de esta crisis, apartarnos de ese consumismo, de ese consumir por consumir y empezar a vivir un poquito más en paz con la naturaleza. Pero no nos sintamos tan culpables. Yo creo que lo importante es el futuro. Lo único que el hombre puede cambiar es el futuro. No ganamos nada mirando hacia atrás y diciendo todo esto ha sido culpa nuestra. O algunos, incluso con una mala lectura religiosa, nos están diciendo que es que Dios nos está castigando.
No, yo no creo en esos dioses castigadores. Yo creo en dioses de bondad, en dioses que quieren cosas buenas para los hombres. Pensemos en el futuro. El futuro no puede ser igual. Yo creo que después de esta tercera guerra mundial vamos a salir renovados y vamos a construir una mejor humanidad y espero que construyamos también una mejor Colombia. No importa quién tuvo la culpa. Lo importante es que ahora vamos hacia adelante y vamos a hacer una mejor sociedad. Muchísimas gracias, doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Doctor Acosta. Llegamos a un punto en la sociedad en que se nos atravesó un carro y bueno, hubo un accidente. Estamos en un momento en que nadie podría esperar que pudiera ocurrir esto. En ciencia ficción podría pensarse que llegaron los extraterrestres de la noche a la mañana y nos sorprendieron. De pronto necesitarían un buen volumen de carne humana para poder abastecerse. Pudo haber ocurrido tantas cosas, pero nos ocurrió esto. Y es un momento que creo que nos va a permitir tener una reflexión muy personal. Creo que todos en algún momento de este encierro vamos a tener la oportunidad de repensar la vida, los amigos, la familia, lo poco o lo mucho que tenemos y dar gracias a la vida cuando los que estamos privilegiados de poder responder por esta situación. Entonces, ahorita no es ni el momento de culpas ni el momento de promesas. Ahorita es un momento real, es un momento para abrazarnos a nosotros mismos. Yo con mi espíritu, yo con mi ser, porque es el único que tengo que me puede favorecer. Ahorita hay golpes de suerte que puede ocurrir. ¿Qué me puede ocurrir mañana? Es como la lotería, ¿no? ¿Será que si salgo y compro un billete me lo puedo ganar? Pero también puedo contagiarme. Las personas privadas de la libertad tienen triple encierro. Un encierro legal, un encierro producto de la pandemia y tienen un encierro de la exclusión. Y yo creo que un triple encierro es más doloroso que cualquier pena que pueda imponer un juez. Cada cual está mirando ahorita cómo poder sortear la situación. Por eso hay gente que está saliendo a las calles a protestar y a implorar porque la supervivencia sea posible. Es el momento en que esta reflexión, que esta sumatoria de reflexiones nos genere una nueva cultura, una cultura de la convivencia, una cultura del respeto, el respeto sobre todo a lo que yo en este momento estoy ajeno. Por ejemplo, el señor que gritaba aquí en la calle que decía que vendía arroz con leche. Y uno como que, cállese, déjeme dormir, pero en este momento lo extraño porque siento que esas personas que estaban gritando en la calle son las personas que en este momento sosecos son los que me dan esperanza para saber que también saldré y ya no pedir a gritos un alimento, sino un abrazo. Doctor Daniel Acosta, una analogía de verdad que conecte, que llega. Muchas gracias, doctor Daniel Acosta. Otra de las preguntas la hace Clara Parra. Ella dice para nuestros dos invitados especiales que organiza la Dirección de Graduados de la Universidad de Gran Colombia. De acuerdo a las exposiciones, ¿creen ustedes que la ministra hace oídos sordos a estos asuntos de las liberaciones, tal vez por un falta de plan de contingencia? Doctor Restrepo, ¿tendrá la contingencia el Ministerio y el Gobierno Nacional para poder desarrollar una estrategia que vaya muchísimo más allá? Yo no sé, la verdad no sé qué responder a esto. Lo que siento es dolor. Yo oía con mucha atención la última respuesta del doctor Acosta y desde la distancia, pero también desde la cercanía que nos dan estos medios, lo felicito por esa última intervención. Me parece que
Si una sola cosa salvó la noche fue esas bellas palabras suyas. Yo tengo una visión humanista. Mi texto de criminología se llama Criminología, un enfoque humanístico. Mi tesis doctoral se llamó Control Social, Derecho y Humanismo. Siempre he hablado del humanismo, de que pensemos en el otro. Yo no puedo aceptar que se piense más en los bienes terrenales que en la vida de la gente. Y no estoy proponiendo cosas extremistas. En este país, si uno dice que hay gente que a uno le duele la suerte del señor este que vende arroz con leche en la calle y lo que le está pasando en estos días, que nos duele la suerte de los presos. Entonces creen que es que uno es guerrillero o que uno está proponiendo acabar con la sociedad capitalista. No, no se trata de eso, hombre. Voy a citar al hombre más rico del mundo, tal vez primero o segundo, Bill Gates. Es decir, la imagen misma del capitalismo. ¿Qué le dijo Bill Gates al presidente Trump? Le dijo, mire, señor Trump, la economía se ha hundido varias veces y la hemos recuperado. Lo que no podemos recuperar son las vidas perdidas. Por eso hablaba yo de Robert Alexis en el choque de dos cosas. Claro que la economía es importante. ¿Quién está diciendo que no? No estamos diciendo que descuidemos completamente la economía. Hay que preservarla. Hay que hacer planes hacia el futuro. Pero también es el momento de gastar parte de los ahorros. Hemos vivido 200 y tantos años de capitalismo y ahora salen con que no podemos gastar algo de ese dinero, todos esos bienes que hemos producido durante 3, 4, 5, 6 meses, si es necesario parar un poco la economía. Que retrocedamos un poco, después recuperamos el terreno. Pero yo no puedo aceptar, para no juzgar a la ministra, juzguemos a uno de afuera. Yo no puedo aceptar que el señor Trump haya dicho que no hay que parar la economía, no importa que se causen 200,000 muertos. Señor Trump, 200,000 hogares que tengan que vivir con la pena de la desaparición por siempre, amén, por los siglos de los siglos, por siempre de unos seres queridos, eso no es importante. Es más importante salvar las acciones de Wall Street. Es más importante en Colombia salvar los intereses del sector financiero. Cuando ellos tuvieron crisis, nos clavaron a nosotros el 2 por mil, que luego fue el 4 por mil, y entonces nosotros salimos como sociedad a ayudarlos. Es tiempo también de que ahora ellos hagan unos sacrificios. En lugar de decir que le vamos a rebajar los impuestos a la gente más, los sueldos a la gente más humilde, lo que hay es que de pronto hacer, ¿por qué no un impuesto a los grandes capitales de un 2%? ¿Qué mucho va a perder el señor Sarmiento Angulo? ¿Qué mucho van a perder los grandes ricos de Colombia si se les hace un impuesto ocasional por una sola vez para enfrentar esta crisis del 2% de los grandes capitales que tienen? Pero falta, detrás de todo esto, es voluntad política. Ahí nos metemos en un plano muy delicado porque tenemos que hablar de política. Yo lo único que le digo a la gente es, piensen muy bien la próxima vez que vayan a votar. Muchas gracias, doctor Jorge Restrepo. Doctora Cosa. Bueno, hay una gran curiosidad frente a esta pregunta. El año pasado con Intercenter Colombia elaboramos una investigación penitenciaria relacionada con la modificación estratégica del fin de la pena por un tratamiento penitenciario de inclusión social, que es realmente generar unos cambios de paradigmas muy importantes en torno al tratamiento penitenciario y que tenía muchas incidencias en torno al desmonte del modelo de régimen carcelario que existe en nuestro medio penitenciario. Este documento lo entregamos en la anterior administración ministerial al Observatorio de Política Criminal en el Ministerio de Justicia. Inicialmente fue muy receptivo, los técnicos fueron muy interesados en la temática, hicimos la exposición, luego ante la mayoría de los funcionarios técnicos y de cargos administrativos,
pudimos exponer esta temática y ahí quedó. Cuando llegó la nueva señora ministra, y obviamente hay que ver lo que no es el fulana de tal, puede ser cualquier persona, pero que puede tener intereses y sobre todo enfoques. El enfoque es la consideración de que el problema carcelario es un problema de hacinamiento y que debe ser resuelto con la extensión, la ampliación de su capacidad institucional. Más cárceles, cuando realmente la respuesta es, en vez de prisionalizar, la inclusión social se convierte en una alternativa con menos presos, que es todo un tema de la alternatividad penal. Entonces, las personas que nos escucharon inicialmente, los técnicos, dado el relevo ministerial, fueron cambiados. Entonces quedamos en cero. No existía ninguna persona que conociera el documento. Volvimos a enviarle el documento a la señora ministra y sin embargo, a pesar de que ahí planteábamos problemas de los riesgos, de los factores de riesgos que existen por el ambiente carcelario, sin embargo, en ningún momento tuvimos la posibilidad de volver a ser escuchados o la posibilidad de poder llevar esto a algún análisis para la preaprobación del documento. Entonces, independiente de que la persona con el ministerio encargado de la cartera sea X o Y persona, estamos creyendo que el ministerio, los puestos, los cargos obedecen a unos criterios superiores que en escala van más allá incluso de la presidencia, sino también incluso son poderes abstractos como el mismo Banco Mundial y las políticas de dominación y de control. Muchísimas gracias, doctor Daniel Acosta. Habla usted de Intercenter Colombia, por eso quiero dar un saludo muy especial al doctor Horacio Gómez Aristizábal, también al general Carlos Alberto Pulido Barrantes, que han estado desarrollando estos temas ya durante mucho tiempo, siempre conectados a la Universidad de la Gran Colombia y hoy conectados también a esta conferencia que se realiza sobre el tema del COVID-19. Una pregunta que hace Luis Alejandro González Amaya, una pregunta más prospectiva. ¿Cuál será el futuro del decreto 546 con el estudio que está realizando la Corte Constitucional? Doctor Restrepo, usted conocedor de esta línea humanista, ¿cómo ve a la Corte Constitucional con respecto a este decreto 546 del 2020? Yo confío mucho en la Corte Constitucional. Confío muchísimo. Fui conjuez de ella durante 2 años. Conozco personalmente incluso muchos de sus magistrados. Y si hay una institución de este país que defiendo, es a la Corte Constitucional. Yo espero que con un análisis a fondo de lo que se hizo con este decreto, se permitan, entre otras cosas, acabar con esas excepciones odiosas que trae el artículo 6. Yo espero que la Corte Constitucional declare por lo menos parcialmente inexequible este decreto. Y que no vayan después a salir los ultramontanos a decir que la Corte está legislando. No, la Corte lo que tiene es que hacer cumplir la supremacía y la integridad de la Constitución, como se lo manda la propia Constitución. Y esta Constitución tiene 10 artículos iniciales que yo llamo el decálogo de toda la juridicidad colombiana, que se llama ese primer título, se llama de los principios fundamentales de la ley fundamental. Y allí se dicen una serie de cosas. Se dice que lo que hay que lograr es un orden justo, no un orden apegado a la letra de la ley. El artículo 2, después de que el artículo 1 ha dicho que Colombia es un Estado social de derecho, dice son fines esenciales del Estado. Uno de ellos es lograr un orden justo. Luego, si la justicia incluso entra en rivalidad con la ley, tiene que prevalecer la justicia. Más importante que tomar decisiones legales es tomar decisiones justas. La Constitución respalda en esto cualquier decisión que la Corte Constitucional pueda tomar. Yo personalmente, como demócrata que soy, defiendo todos los fallos de los jueces colombianos. Cuando no estoy de acuerdo con ellos, utilizo los mecanismos que la propia ley señala para cuestionarlos.
pero si hay una institución a la que respeto profundamente, es a la Corte Constitucional Colombiana, y confío en que en el análisis de estos decretos no se trata de rivalizar. Estoy aburrido de esas rivalizaciones politiqueras que ha habido en estos días entre distintos personajes de la política nacional que me abstengo de nombrar. Lo importante ahora es que tomemos decisiones justas, que salgamos de este atolladero, y creo y tengo confianza plena. Y ojalá miráramos con un poco más de detenimiento lo que ha venido haciendo la Corte Constitucional. Yo espero que la Corte Constitucional, en este caso también, vuelva a salvar a Colombia. Ya nos ha salvado a la democracia más de una vez. Ojalá que en esta ocasión nos salve también el Estado social de derecho. Muchas gracias, doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Estado social de derecho, doctor Daniel Acosta. ¿Será que en este momento la Corte Constitucional logrará trabajar de una manera decidida para darle un vuelco a este decreto 546 del 2020? Acorde a lo que plantea el doctor Restrepo, cuando se plantea la pregunta de la prospectiva misma, creo que toda la jurisdicción que esto demanda está permitiendo una construcción que incluso llega a lo académico. Creemos que esta construcción sí puede crear estos espacios posibles, que es lo que determina una prospectiva, pero sobre todo ajenos a la fatalidad. Y la fatalidad podría ser las consecuencias que puede generar esa rivalidad, o que puede conllevar a que por el protagonismo mismo de los poderes nos esté llevando a que las normas no se cumplan y que finalmente ni se aprueben y que no logremos ni una ni otra cosa. De acuerdo, doctor Acosta. Bueno, ustedes son expertos en este tema, ustedes muy bien, aquí hicimos el contexto, cada uno de ustedes ha desarrollado y ha conocido no solo este tema penitenciario desde Colombia, sino desde muchas partes del mundo. Una de las preguntas que nos hacen es, si se pudiese adoptar una política penitenciaria de otro país, ¿cuál sería y justamente por qué podría funcionar para nuestra situación, para nuestro entorno? Doctor Restrepo. Yo tengo la respuesta en la punta de mis labios: Noruega. Pero también de cualquiera de los países nórdicos. Aquí el doctor Acosta, que es un experto en esas materias, hablaba de la importancia de darle alternativas a la prisión. En Bélgica no saben qué hacer con las cárceles porque están desocupadas. Las están arrendando para que haya depósitos. Y en Colombia, cada vez que se posiciona un ministro de Justicia, lo primero que se le ocurre es decir: voy a construir más cárceles. Hombre, yo creo que la respuesta al hacinamiento penitenciario, si es que quisiéramos hablar de él, es muy sencilla. Es un problema de arquitectura. Hay que ampliar la puerta de salida de las cárceles, que sea más fácil salir de las cárceles. Y como cuando tumbemos unos ladrillos para ampliar la puerta de salida, nos sobran ladrillos, usémoslos para restringir la puerta de entrada. Es que en Colombia todo lo queremos resolver es con prisión. Unas personas que a veces delinquen casi en estado de necesidad, porque no se les ha dado ninguna oportunidad. Y lo único que se nos ocurre es echarles a ellos la responsabilidad y meterlas presas. Y todos los días el influjo terrible de la prensa. Yo creo en la libertad de prensa. Pero había un día, decía yo del señor Arismendi Posada, que yo no sé de dónde él aprendió tanto derecho como para cuestionar todas las decisiones de los jueces. Entonces llega un juez y deja en libertad a una persona con cumplimiento estricto de las normas del Código Procesal Penal, y comienzan los periodistas a decir que es que el juez prevaricó. No, hay muchas alternativas a las cárceles. Hay que, además de educar a la gente de la política social, hay que también, la persona que infrinja las normas, lo primero es que tiene que restaurar a la víctima. Una justicia restaurativa es más importante. La Universidad Gran Colombia fue fundada por personas muy cercanas a la fe católica. Yo no soy católico, yo no soy creyente,
Y como no soy hipócrita, no voy a decir ahora que lo soy. Pero yo le recomendaría a los gestores de la política criminológica de Colombia que lean el Nuevo Testamento. Es que la política criminológica colombiana parece hecha exclusivamente como el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. El que la hace la paga, dijo el presidente recientemente. No. Entre otras cosas, aquí muchas veces el que la hace no la paga, sino que le pagan, ¿no? Lo que hay es que volver a hablar de esa política de hermandad, pensar en el otro, pensar en el señor que vende el arroz con leche y que hoy no sé cómo estará haciendo para comprar su mercado. Tenemos que pensar en los otros y tenemos que pensar que los presos son seres humanos. Voy a narrarles, excúseme, tomo 2 minutos, una experiencia hermosa que tuve. Todos hemos tenido experiencias hermosas en la vida. Uno de los días que nunca olvidaré fue una tarde en la cárcel de Ática, al norte de Nueva York, cuando yo estudiaba allá. Fui con un profesor mío y con 3 o 4 estudiantes más. El único extranjero era yo. Y dialogamos toda una tarde con 5 condenados a muerte. Hablar con personas condenadas a muerte. Los 5 eran de raza negra, además, ¿no? A pesar de que la raza negra es minoritaria en Estados Unidos. Dialogar con esos seres humanos condenados a muerte. ¿Cómo me sentí yo? Sentí eso que les digo, hablando con 5 seres humanos. La gente que está en las cárceles. El doctor Acosta lo sabe porque con frecuencia habla con ellos, trata con ellos. La gente que está en las cárceles son como usted y como yo. Son seres humanos. Son nuestros hermanos. Ustedes que son cristianos digan, son nuestros hermanos en Cristo. Yo por lo menos digo, son nuestros hermanos en la humanidad. Hay que tratarlos como seres humanos. No hay que hacerlos sufrir. Hay que evitar que delincan, desde luego. Hay que tomar medidas con ellos. Pero hay que darles también alternativas. La gente sale de ahí. Un día recuerdo en la cárcel Picota, salía yo de la cárcel Picota de una visita que estaba haciendo y vi un señor allí y me pidió que le diera algo de dinero. No sé, le di un billete de 2 o de 5,000 pesos. Y le pregunté y me dijo, no, es que me acaban de dejar en libertad y no tenía ni siquiera para coger un bus. ¿Y a dónde iba a ir? ¿Qué oportunidades le ofrecía la vida? Por eso es que hay tanta reincidencia. La gente sale y no tiene ningún tipo de oportunidades. Y muchas veces entra por primera vez porque no tiene oportunidades. ¿Por qué la población penitenciaria de Holanda, de Bélgica, de Noruega, de Alemania, por qué va en declive, en tanto que la nuestra sigue creciendo? Hay algo que anda mal en nuestra sociedad. Termino allí donde comencé. Bienvenido el coronavirus. Una vez dije, bienvenida las drogas, para que reflexionemos sobre todo lo que anda mal. Gracias, coronavirus, por permitirnos estos foros, por permitirnos reflexionar de que las cosas como están no pueden seguir, de que a este país hay que cambiarlo, y no a este país, de que a esta humanidad hay que cambiarla. No se trata de llegar a otros extremos, pero este capitalismo salvaje e inhumano, este neoliberalismo que únicamente piensa en los beneficios de unos pocos y a los que nada le importa la suerte de la inmensa mayoría de esos desposeídos, de esos condenados de la tierra de que hablaba Frantz Fanon, que son los que terminan en las cárceles colombianas, porque los delincuentes de cuello blanco, ellos no tienen problemas. Por ahí están algunos recluidos que no sabemos ni siquiera dónde, viviendo prácticamente en hospitales de 5 estrellas. Esos viven mejor que el 90% de los colombianos. Yo he estado también en R-Sur, en La Picota. Yo he estado en R-Sur y he visto que allá muchos de ellos están en mejores condiciones de las que aquellas en las que yo vivo aquí en este apartamento de estrato 5. Muchísimas gracias, doctor Jorge Restrepo. Doctora Costa. Bueno, le cuento que existen muchísimos modelos penitenciarios que se pueden denominar ideales, pero
cada uno acorde a unas condiciones culturales muy particulares. Podríamos decir, por ejemplo, en Japón. En Japón, allá no existen como cárceles, sino como centros de disfunción. O sea, personas que han cometido algún desfase, algún problema con la justicia, a sabiendas de que la justicia lo da todo, sobre todo una educación, una alta educación. Entonces, a las personas que infligen se les llevan a estos sitios, pero allí todo está mediado es por la cultura del honor. Las personas de antemano, si cometieron un error, eso es una disfunción, entonces debe corregirse y son condenas muy cortas de 36 meses, como decir la máxima honra, ya tiene que hacerse el harakiri. Entonces, el honor por sobre todo. Aquí estamos muy lejos de esta consideración. En Nueva Delhi, en la India, por ejemplo, uno de los tratamientos más interesantes del mundo es la metodología Vipassana, que es relacionado con el budismo, donde las personas aprenden a meditar, pero por parte de su cultura. Y la meditación conlleva primero al autoperdón, luego piden el perdón de la víctima y a través del perdón reivindican el concepto del daño que se le hizo a alguien. Podríamos hablar que en Suiza todo está mediado por la conciliación. Entonces los delitos, además los delitos graves son por extranjeros, ¿no? Delito de narcotráfico, delito de robo, de prostitución, pero los delitos son leves realmente y se concilian, difícilmente llegan a la parte penal. Y si llegan a la parte penal también se negocian, como aquí negociar una infracción de tránsito. Me dicen en cuánto la paga con tarjeta de crédito, en cuántos meses, allá también yo puedo ir a prisionalizarme, a encerrarme solamente los fines de semana o cuando mis hijos no estén de vacaciones, etcétera. Pero ya digamos modelos posibles, el de República Dominicana. En República Dominicana, las personas que van a los establecimientos carcelarios son centros de educación. El director es un rector. El personal administrativo son profesores. Y los internos, como estudiantes, entonces tienen toda una modalidad de aprender, de estar corrigiendo las cuestiones de inmoralidad o de falta de ética o de los delitos. Creo que un modelo interesante para tener en cuenta podría ser el modelo educativo de República Dominicana. Muchas gracias, doctor Daniel Acosta. Bueno, hasta hace una hora son 306 los contagiados que están registrados en la cárcel de Villavicencio por el tema del coronavirus. ¿Qué concepto le merece eso, doctor Jorge Restrepo? Lo que hemos dicho, ¿no? Es que la cárcel no es solución, hombre. La gente cree que las cárceles han existido siempre. Foucault nos recuerda que solo tienen unos 200 años de existencia. Hay otras formas de lidiar con estos problemas. Pero aquí seguimos con la idea de aumentar. Pues que en un sitio tan hacinado como la cárcel de Villavicencio o como cualquier cárcel colombiana, a mí me duele decirlo, pero ahí van a caer como las moscas, atrapados como en esos... yo recuerdo de niño en el pueblo donde yo nací que ponían unas tiras con pegante y las moscas llegaban ahí. Así va a pasar. El dato que yo tenía eran 144. Usted me dice que son 300 y tantos ya. 306 hasta las 7:35, que fue el último reporte. Y no quiero ser arúspice de malas noticias, pero lo peor está todavía por llegar. Lo peor está por llegar. Por eso es que es tan importante que nos mantengamos en casa y que tengamos también autocuidado y que seamos solidarios y que entendamos más allá de las rencillas políticas y de el afán de protagonismo al que se refería el doctor Daniel Acosta. No importa quién tenga la razón, de eso hablamos después. Después habrá tiempo para recuperar la economía también. Ahora lo que tenemos es que enfrentar esta crisis con seriedad. Y me parece que ya es tiempo
de que hagamos algo particularmente con las poblaciones con mayor riesgo. Yo me estoy cuidando porque soy de alto riesgo por mi edad, pero también hay que cuidar a los presos. Los presos son tal vez la población de más alto riesgo en este momento y algo tenemos que hacer en favor de ellos. ¿Qué le digo sobre eso? Malas noticias, pero creo que vienen peores noticias. Doctora Costa, ¿continúa usted con este pesimismo Sí. o cómo ve la visión? Bueno, yo inicialmente estaba muy pendiente de la situación de la cárcel de Villavicencio, porque consideré que si el alcalde de Arauca, que está ahorita en la mira por los actos de corrupción con los mercados, la cárcel más propensa para que él vaya no sería la de Arauca, sino la de Villavicencio. ¿Qué podrá sentir él si llegara a esa cárcel, no? Es el problema del manejo de los privilegios. Cuando hablamos en este momento de esta cárcel de Villavicencio, podemos decir, ¿hasta cuándo aguanta la cuerda? Está muy estirada. Posiblemente puede llegar a, como dice el doctor Restrepo, a niveles que no están esperados o que son tan inesperados que podrían ser gravísimos. Una alternativa, y es que esto también se ha planteado, es que en vez de la construcción de cárceles de alta seguridad que son supremamente costosas, que son inoperantes, que el costo del mantenimiento es altísimo porque quien las construye precisamente está pensando en que el mantenimiento, cada año cambian los modelos de los aparatos de control. Entonces es un negocio muy grande, muy redondo. ¿Por qué no pensamos en las colonias regionales? Y ahorita es el momento, y no para ir y llenar la cárcel de Acacías, la colonia penal de Acacías, la cual ahí sí se podría dar una libertad general, porque son condenas menores de 5 años, porque son, no digamos que de extracción campesina, esa cárcel la utilizan es para descongestionar Bellavista y La Modelo. Entonces, pero son gente muy joven que está por delitos menores y que puede perfecta en este momento darle libertad, una libertad provisional a todos los internos y tener un sitio de tránsito, uno de los campamentos de la colonia penal, donde lleguen los internos de Villavicencio que no están en condiciones de contagio, hacerles el examen y pasar inmediatamente. Tiene que ser una tarea relámpago, rápida, muy técnica y muy bien dirigida, y sabemos que hay personal para que lo pueda hacer a nivel médico hospitalario. Y se puede descongestionar la cárcel y dejar en la cárcel de Villavicencio solamente los casos graves de contagio y sobre todo relacionado con delitos graves, porque es que también no podemos estar pensando en que delincuentes de daño social, violentos, de difícil trato en las cárceles, que son internos violentos, reincidentes. Entonces podemos decir que, bueno, que ellos sean los primeros que vayan a salir. Y debería ser que los de delitos de cuello blanco deberían ser también de los que se pudieran quedar ahí. Realmente también reemplazando a la falta de personal, de profesores, de psicólogos, de juristas que tenemos en las cárceles, podrían prestar mucha ayuda en este establecimiento. Pero yo creo que la medida inmediata es, y eso se lo diría en estos términos al gobierno nacional, de libertad a todos los internos de la colonia penal de Oriente en Acacías y utilice esa cárcel para descongestionar Villavicencio con un proceso metódico, técnico, racionalizado, de pasar todos los que no tienen esa condición y hacerles un análisis técnico rápido de saber si tienen contagio o no. Y allí hay 5 campamentos que perfectamente se puede distribuir el personal. Y no solamente Villavicencio, porque es que ya el problema está en varias cárceles, incluso en la Dirección General de Prisiones, uno de los altos funcionarios resultó contagiado, y en cárceles como la misma distrital de Bogotá también ya tenemos casos de contagio. Muchísimas gracias, doctor Daniel Acosta. Sin duda, soluciones
prácticas que podría desarrollar el gobierno nacional en esta crisis del COVID-19. Bueno, son muchas las preguntas. Un saludo muy especial al doctor André Chaparro, que nos hace una reflexión. También a nuestra colega Heidi Gillola Sabogal, a la doctora Diana Cuervo. Son muchos los colegas grancolombianos que en este momento están conectados y que están muy complacidos de que se abra este espacio de la academia, liderado por la doctora Gilma Guerra a partir de la Dirección de Graduados de la Universidad de la Gran Colombia. Por eso que le quiero dar el paso a la doctora Gilma Guerra. Doctora, muchísimas gracias por este gran espacio. Sin duda, un éxito poder tener en claro estas consideraciones de carácter jurídico con un tema de una pandemia, sobre todo una situación muy puntual, que es el tema carcelario, doctora. Muchas gracias, doctor Pedraza. Muchas gracias a toda la audiencia. Podríamos concluir de estas interesantes disertaciones de eruditos en la materia que nos invitaron a reflexionar, y podríamos decir que estos tiempos de crisis, de incertidumbre, de pandemia, nos invita a salir de nuestra zona de confort. Tenemos que reaprender, tenemos que mirar el cambio con optimismo, y creo que para eso estamos en estos momentos de reflexión. No me resta más sino decirles muchas gracias, hasta luego, porque continuaremos con estas disertaciones que, gracias a Dios, los medios tecnológicos nos lo permiten. Al doctor Restrepo, al doctor Acosta, mil agradecimientos. Muchas gracias. Qué disertaciones tan interesantes, y creo que a todos nos beneficiaron. Buenas noches. Doctora Gilma, una pregunta. Son muchos los graduados grancolombianos que en este momento quieren conectarse. Viene una nueva dinámica en cuanto a los graduados, donde por supuesto son protagonistas de nuestra comunidad. Entonces, doctora Gilma, ¿cómo se pueden contactar todos los graduados que de pronto en este momento no están recibiendo toda la información de todas esas actividades tan maravillosas que se están haciendo desde su dirección? Doctor Pedraza, claro que sí. Nuestro correo electrónico, graduadosgrancolombianos@ugc.edu.co. También está mi correo a la orden, gilma.guerra@ugc.edu.co. Y claro que sí, hay muchos de nuestros graduados de los cuales desconocemos su ubicación, y les agradecemos que por favor a través de este medio se pongan en contacto con nosotros, porque qué mejor que toda esta actividad académica, toda la actividad social, que el aislamiento nos separa, pero que nos conecta más, la podamos llevar a todos nuestros graduados. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Gilma Guerra. Doctor Jorge Restrepo, muchísimas gracias. ¿Y qué consejo, cuáles serían sus palabras finales para todos los abogados grancolombianos, incluso para toda la comunidad grancolombiana que en este momento lo está viendo y lo está escuchando? Yo sigo con mi visión humanística, sigo inspirado por Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Este problema lo podemos resolver, pero tenemos que actuar con tranquilidad, pero tenemos que actuar prontamente, muy solidariamente. La Universidad de la Gran Colombia no solamente les ha enseñado derecho, les ha enseñado también una visión ética, un compromiso con lo social. Pensemos en los otros, seamos generosos. Todos tenemos limitaciones de recursos. Mis propios ingresos los he visto reducidos en considerable suma. Pero a pesar de ello, he querido ser solidario. Seamos solidarios, pensemos con los otros. Y pensemos también en esa población terriblemente afectada que es la penitenciaria. Confíen en ustedes, actúen, colaboren, sigamos las recomendaciones de las autoridades. No importa que no nos guste el señor que esté gobernando o la señora que esté gobernando en el sitio donde estamos. Muchas de las políticas que están proponiendo unos y otras son útiles, y las que no son útiles tratemos de mejorarlas. Pero no nos pongamos ahora con rivalidades.
adelante entiendan que ustedes y yo y todos los que estamos aquí, en cierta medida somos privilegiados. Pensemos en los que tienen más necesidades que nosotros y mostremos nuestro espíritu cristiano, mostremos nuestra solidaridad, mostremos nuestra condición humana. Pensemos en nosotros en estos días. Muchísimas gracias, doctora Gilma. Muchas gracias, doctor Alexander. Qué honor haber compartido con usted, doctora Costa. Gracias a la Universidad de la Gran Colombia. Un abrazo solidario para todos. Y usted sabe, doctora Gilma, que siempre cuenta conmigo, como también la institución de Intercenter, a la cual ya hizo referencia el doctor Alexander previamente. Gracias a todos. Gracias, doctor Restrepo. Gracias, doctora Costa. Aquí están solicitando nuevamente el correo graduadosgrancolombianos@ugc.edu.co. Muchísimas gracias, doctora Gilma Guerra. graduadosgrancolombianos@ugc.edu.co. Doctor Daniel Acosta Muñoz, muchas gracias. ¿Y qué consideraciones finales para este gran conversatorio que se realizó hoy? Primero que todo, agradecer a la Universidad Gran Colombia, a cada una de las personas que participó, al doctor Restrepo, que siempre está uno aprendiendo de él, a la doctora Gilma por ese espíritu tan grande para mantener viva esta luz, esta vela, esta llama. Creo que es también ese momento en que nosotros, los que de alguna manera nos interesa este mundo académico, nos está dando la oportunidad de revisar nuestros archivos, nuestros libros. He estado en esa tarea y me he encontrado cosas muy increíbles, maravillosas, y más en ese campo de aquellas cosas que uno ha dejado pendientes, como es la poesía, la novela, y el espíritu se ha enriquecido tanto que uno a veces se mete tanto en ello que solamente cuando tiene ese ratico de noticias se da cuenta uno que estamos en un problema gravísimo, pero qué bien acompañados de tantos poetas y de tantos filósofos que en este momento dicen carambas. En una de las pandemias universales grandísimas, Newton desarrolló toda la teoría del cálculo, la matemática óptica, y uno dice, bueno, pero yo no puedo llegar hasta allá porque solamente ellos son los genios, pero por lo menos puedo leerlos. Y que este enriquecimiento personal sea lo que me nutra y esté listo para cuando ya tengamos la oportunidad de transmitir, llenos de anécdotas, llenos de curiosidades, pero sobre todo llenos de amor. Muchas gracias, doctor Daniel Acosta. Muchas gracias al doctor Jorge Restrepo. Muchísimas gracias, doctora Gilma Guerra, por este gran espacio. Y a todos los gran colombianos, recuerden que aquí está su universidad, que permanecerá y que, por supuesto, unidos construiremos un mejor país. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias.